Antes de empezar, les pido un pequeño favor. Me estoy esforzando mucho por alcanzar los 1000 suscriptores, un número que para mí significa muchísimo. Por favor, les ruego que pulsen ese botón de suscribirse. Es solo un clic, pero para mí representa una enorme motivación para crear todavía más contenido. Muchas gracias. Mi nombre es Molly Watts. Tengo 34 años. Llevo una cicatriz masiva justo debajo de la clavícula y una rodilla destrozada por múltiples despliegues de combate en Siria. Pero ese dolor físico no es nada comparado con el momento en que estuve dentro de la tienda de la boda de mi propio hermano en Charleston. Acababa de aterrizar de un largo despliegue, luciendo mi mejor vestido para celebrar. En cambio, lo primero con lo que me encontré fue con mi futura cuñada, Vanessa, parada en un círculo de parientes, alzando deliberadamente la voz para burlarse de mí a mis espaldas. Las mujeres como ella nunca llegan a nada, siseó. Probablemente solo espera casarse con algún oficial para poder vivir de su pensión. La multitud se rió, y mi propia sangre, mi hermano, parado justo a su lado, simplemente miró hacia otro lado. Antes de que les cuente lo que sucedió después, tómense un segundo para darle a me gusta y suscribirse al canal. Pero solo si esta historia les llega al corazón. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí ahora mismo. Miren cómo recuperé mi dignidad. La risa golpeó como metralla. El aire húmedo de Charleston dentro de la tienda estaba denso y pesado, con el hedor dulzón y enfermizo de las rosas blancas importadas y el tenue olor a diésel que soplaba desde el puerto. Vanessa estaba justo en el centro de la multitud. Su vestido de lino crema estaba perfectamente planchado. Una copa de champán de cristal demasiado cara colgaba de sus dedos. Había lanzado esa ofensa desde un punto ciego perfecto, rodeada por una cámara de eco de hormigas chismosas y primos. No me inmuté. Mis manos agarraban un vaso de agua helada con limón. Mis palmas eran un mapa de gruesos callos por haberme lanzado de helicópteros y empuñar rifles de dotación. La condensación en el vaso me enfrió la piel. En lo profundo de mi rodilla izquierda, un dolor sordo y chirriante se encendió. Un recuerdo permanente de una explosión de IED, agravada por el apretado vuelo desde la estación naval de Norfolk. Quería gritar. Quería agarrar la mesa y tirarla. En cambio, apreté la mandíbula. Años de disciplina militar entraron en acción, obligando a mi ritmo cardíaco a descender a un latido lento y metódico. Mis ojos pasaron por alto a Vanessa por completo. Me dirigí directamente a Ben, mi propio hermano, el novio. Estaba allí, a su alcance. Vio mi cara. Oyó cada palabra que dijo su prometida. Su reacción. Cambió su peso. Levantó su IPA artesanal y dio un gran trago, mirando fijamente las luces de guirnalda de arriba como si fueran lo más fascinante del mundo. Cobarde. Aparté la vista de él y escaneé el lujo obsceno de la tienda. Caminos de mesa de seda que se desbordaban por los bordes. Personal de catering caro que llevaba bandejas de plata con entremeses. Mi estómago se retorció en un nudo duro. Ninguna de estas personas, que se rociaban con perfume francés y se reían a mi costa, tenía ni idea. No sabían el precio de este circo. Me había perdido 10 cenas de acción de gracias seguidas por esta familia. Había pasado las fiestas masticando MRE secos y calcáreos dentro de búnkeres de hormigón sin ventanas en Oriente Medio. Ahorré cada centavo de mi paga por peligrosidad. Ese dinero no era solo un cheque de pago. Estaba empapado en el olor a cordita, sudor y paranoia constante. Y aquí estaban, tomando los $40,000 que había transferido para salvar el negocio de techos en quiebra de Ben, canalizándolos en este espectáculo inflado y tratándome como el remate de un chiste barato. Di la espalda a sus risitas. Necesitaba distancia. Caminando hacia las mesas centrales del banquete, mis ojos cayeron en el plano de asientos. Era un campo minado de pesadas tarjetas de lugar con bordes dorados. La familia de Emily recibió el tratamiento real absoluto. Dr. Arthur Reed, Thomas Miller, Esquire. Los títulos estaban impresos en negrita y con orgullo. Seguí el borde de la mesa, pasando un dedo por el lino. Escondido en el rincón más alejado, deliberadamente oculto detrás de un centro de mesa floral exagerado y obsceno, encontré mi lugar. La tarjeta estaba dolorosamente vacía. Solo 2 palabras impresas en papel barato. Molly Watts. Vacío. Sin rango.
sin comandante. Ni siquiera un título de cortesía, solo un completo y calculado borrado de quién era yo. Esto no fue un error tipográfico. No olvidas el rango de un oficial de inteligencia naval en servicio activo. Esta fue una orden silenciosa y directa de la cadena de mando familiar. Esconde a la hija exitosa, manténla invisible. Hazla pequeña para que no proyecte una sombra sobre el chico dorado, que ni siquiera pudo mantener una empresa de techos de un pueblo pequeño, fuera de números rojos. Un codo afilado y huesudo me dio un fuerte golpe en el antebrazo. Vanessa pasó a mi lado con una mirada agria en su rostro perfectamente contorneado. «Hazte a un lado». Ella sonrió, su voz bajó a un siseo bajo y venenoso, destinado solo a mí. «La familia está tratando de hacer cosas». El impacto hizo que mi vaso se tambaleara. El agua helada se derramó por el borde, salpicando directamente el dorso de mi mano y goteando por la manga de mi vestido. Su pequeño escuadrón de damas de honor la seguía, lanzándome miradas de reojo, esperando la explosión. Querían una reacción. Querían que la hermana militar inestable se derrumbara y causara un escándalo para poder justificar dejarme fuera en el frío. No les di ni un maldito detalle. Me incliné, tomé una servilleta de papel blanca de la mesa y, lenta y metódicamente, me sequé el agua helada de los nudillos. Cada gota. Arrugué la servilleta y la dejé caer en la silla vacía de Vanessa. Luego recogí esa tarjeta de lugar insultante y sin nombre. La doblé una vez y la metí profundamente en el bolsillo de mi abrigo. Mis labios se curvaron en una sonrisa fría y muerta. No encendí la cerilla para esta guerra, pero definitivamente iba a ser yo quien quemara esta tienda hasta los cimientos. Dentro de mi bolsillo, mi pulgar arrastró la tinta gruesa y levantada de mi apellido en la tarjeta. Watts. La fricción contra mi piel no me ancló en el presente. Me arrastró pataleando y gritando de vuelta al olor a grasa quemada en la cocina de mi madre hace 15 años. Mi pulgar se frotó sobre la tinta levantada de la tarjeta de nombre escondida en lo profundo del bolsillo de mi abrigo. Watts. Ese nombre nunca se sintió como un escudo. Se sintió como una pesada cadena oxidada. La textura áspera del papel se derritió bajo mi piel, reemplazada instantáneamente por el olor sofocante a grasa de tocino quemado y humo de cigarrillo rancio. Hace 15 años, estaba de rodillas sobre el linóleo agrietado de la cocina de mi madre. Ben acababa de chocar la Ford F-150 de mi padre contra un poste de luz de hormigón porque estaba demasiado ocupado, presumiendo ante sus amigos, pero fui yo quien sostuvo el cepillo, limpiando huellas de barro del suelo. Mi madre estaba sobre mí, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. «Deberías haberlo detenido», dijo. Esa era la regla en la casa Watts. Ben rompía cosas. Yo las limpiaba. Cuando apenas aprobó la secundaria con una línea recta de notas C-, mis padres organizaron la barbacoa de patio trasero más grande que el vecindario había visto jamás. La parrilla estaba repleta de hamburguesas. Todos vitorearon. 2 años después, entré en esa misma cocina grasienta, con un sobre grueso y pesado en la mano. Aceptación universitaria, admisión completa. Lo coloqué sobre el mostrador. Mi madre ni siquiera lo abrió, simplemente me lo devolvió. «Los ahorros tienen que ir a la empresa de techos de Ben», dijo. Su voz era plana, completamente desprovista de una sola onza de disculpa. «Estás sola. No fue un error, fue un sistema, una máquina perfectamente diseñada para mantener a Ben en el centro del universo sin importar cuántas veces fracasara estrepitosamente. Comenzó un negocio de techos. Perdió dinero desde el primer día. Recuerdo el olor agrio de tablones de pino en descomposición y tejas húmedas apiladas en nuestro camino de entrada. En lugar de decirle que consiguiera un trabajo de verdad, mis padres marcharon directamente al banco. Sacaron una segunda hipoteca sobre su casa, solo para cubrir sus malas deudas. Me paré en el pasillo oscuro, viéndolos abrazarlo fuertemente. Los vi secarle las lágrimas. En sus ojos, un hombre fracasado era solo una víctima de una mala economía. Una mujer exitosa era solo una ambición antinatural, fuera de lugar. No me golpearon. No me encerraron en un armario. Hicieron algo mucho peor. Me dejaron morir de hambre. Me miraron a través de una indiferencia fría y vacía que lentamente me despojó de mi autoestima. Plantaron una semilla tóxica y pesada justo detrás de mis costillas. La creencia de que nunca sería lo suficientemente buena para ganarme el amor incondicional. El agudo tintineo de un tenedor contra cristal me sacó de la oscuridad. La tienda de la boda volvió a enfocarse.
Estaba sentada en una mesa redonda, el lino blanco segador bajo la araña. Frente a mí estaba el coronel Mercer, un viejo veterano curtido con un grueso bigote blanco y un pecho lleno de fantasmas invisibles. Soltó una risa fuerte y rasposa, golpeando la mesa con su pesada mano marcada. Entonces, el coronel retumbó, mirándome directamente. ¿Es cierto que la comandante pasa sus días mandando a un montón de marines brutos? Di un sorbo lento a mi agua helada. Mantuve la voz baja, bajando el tono lo suficiente como para dominar el espacio. Solo cuando necesitan supervisión de adultos, coronel. Una ola de risas genuinas recorrió nuestro lado de la mesa, pero al frente de la mesa, el ruido cesó. Ben dejó de masticar, su mandíbula se tensó. Miró fijamente su plato, apretando su cuchillo, hasta que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. Reconocí esa mirada. Era la mirada frenética y odiosa de un hombre pequeño, que de repente se dio cuenta de que era la persona más débil de la habitación. Se aclaró la garganta. Un sonido fuerte y rasposo que se arrastró como papel de lija sobre la conversación. Iba a ponerme de nuevo en mi lugar. Tuvo que hacerlo. Vamos ahora, siseó Ben. Clavó su tenedor violentamente en un trozo de bistec chamuscado. La carne resumó un jugo oscuro y amargo sobre su plato de porcelana. Pensé que la mayor parte de tu trabajo era en un escritorio. No hay bombas ni balas allí para presumir, solo papeleo. El ruido ambiental en la tienda se detuvo por completo. Vanessa, sentada pegada a su lado, se cubrió la boca para ocultar una risita viciosa. No parpadeé. Me senté perfectamente quieta, mi columna vertebral rígida contra el respaldo de la silla de madera. Ben acababa de armar el tono exacto de nuestra madre. Con 3 frases, se llevó mis medallas de combate, la metralla enterrada en mi rodilla, la sangre que froté de mis botas, y las tiró todas a la basura. Para su nueva esposa y sus amigas, yo era solo una secretaria glorificada, jugando a disfrazarse con un uniforme. Si alguna vez has sido el niño invisible de tu familia, aquel cuyos sacrificios fueron barridos debajo de la alfombra para proteger a un hijo dorado, sabes exactamente lo pesado que se sentía el aire en esa habitación. Dale a me gusta y suscríbete ahora mismo. Si estás conmigo, hazme un favor, baja los comentarios y escribe la palabra invisible. Hazme saber que no soy la única que tuvo que luchar por un respeto básico en mi propio hogar. Lo miré directamente a sus ojos esquivos y mentirosos. No levanté la voz. No me defendí ante un hombre que nunca había visto el lado oscuro de una zona de combate. Pensó que solo estaba sentada detrás de un escritorio. No tenía ni idea del tipo de monstruo que acababa de despertar. El recuerdo de sangre real, sacrificio real y una llamada telefónica a las 2 a.m. comenzó a surgir por mis venas como agua helada. Trabajo de escritorio. 2 palabras. Sonaron en mis oídos como un insulto barato escupido por la boca de un cobarde. Miré mis manos reposando sobre el mantel blanco. Mi pulgar trazó el grueso y dentado tejido de la cicatriz que serpenteaba por mi muñeca izquierda, desapareciendo bajo el puño de mi vestido. A los 22 años, firmé un papel para escapar de la prisión sofocante de la casa de mis padres. Ben me llamó cobarde. Dijo que estaba huyendo de la vida real. No tenía ni idea de cómo era realmente mi escritorio. Mi escritorio era la tierra dura y seca y horneada por el sol de una zona de combate siria. Era el crujido ensordecedor y estremecedor de huesos de una detonación de IE directamente debajo de las ruedas derechas de nuestro Humvee. Recuerdo la sensación de caída del estómago de un camión blindado de 7 toneladas que se levantaba completamente del suelo. El violento impacto que te rompe los dientes cuando se estrella de nuevo en el cráter. La nube cegadora de hormigón pulverizado, humos de diésel y polvo. El pesado y cálido sabor metálico de mi propia sangre en la parte posterior de mi garganta. Mientras Ben se quejaba del calor de la tarde en el tejado de una casa, yo estaba arrodillado en la tierra. Mis manos resbaladizas por el rocío arterial, introduciendo gasa de combate en el cuello desgarrado de un joven marín, mientras las balas destrozaban la pared de ladrillos a menos de 1 metro de mi cabeza. Salí de ese infierno con la rodilla destrozada, un zumbido permanente en el oído izquierdo y una condecoración por acción de combate. Construí mi valía desde cero en lugares que estas personas sentadas en esta carpa ni siquiera podrían señalar en un mapa. Nunca estuvieron allí cuando el polvo se asentó. Nunca vieron las pesadillas, pero siempre supieron exactamente cómo encontrarme cuando las cuentas bancarias se secaban. Hace 4 años, a las 2:13 a.m., hora de la costa este, estaba tumbado boca arriba,
en un colchón barato y hundido en un cuartel de transeúntes, justo después de un despliegue brutal. Estaba agotado hasta los huesos, el tipo de cansancio pesado y arrastrante que duele en lo más profundo de la médula. El teléfono de la mesita de noche vibró violentamente contra la barata madera laminada. Era Ben. Cuando contesté, no había ninguna arrogancia en su voz, solo el sonido patético y húmedo de un hombre adulto llorando en el receptor. Su voz se quebró. Estaba en pánico total. El banco había congelado sus líneas de crédito comerciales. 2 de sus cheques de suministro habían rebotado. Su cuadrilla de techadores amenazaba con abandonar el trabajo y arrancar las lonas de una casa a medio terminar si no les pagaban el viernes. Mamá y papá ya habían vaciado el capital de su casa, intentando reflotar sus malas decisiones. No les quedaba nada que darle. Se estaba ahogando. Me suplicó una tabla de salvación. Juró una y otra vez, llorando por teléfono, que me pagaría en cuanto el negocio diera beneficios. Me senté en la habitación a oscuras. La única luz era el duro resplandor azul de mi aplicación bancaria reflejándose en mi rostro. Mi piel aún conservaba una capa de fino polvo que no había podido quitarme por completo en las duchas comunitarias. Miré el saldo en la pantalla. $40,000. Eso no era solo un número. Era paga de peligro pura, despliegues de combate, meses durmiendo con las botas puestas. Ese dinero era mi vía de escape. Se suponía que sería el pago inicial de una casa pequeña y tranquila para mí. Un lugar donde nadie pudiera volver a hacerme sentir insignificante. Apreté los dientes. La mandíbula me dolía por la tensión. Toqué la pantalla. Transferí los $40,000 completos a su cuenta antes de que saliera el sol. Le dije que pagara primero a su cuadrilla, que mantuviera las luces encendidas. Lo hice porque pensé que eso es lo que hace la familia. Arrojé por la borda el pago inicial de mi propia tranquilidad solo para proteger su frágil ego de la humillación de la bancarrota. De vuelta en la carpa de la boda, el ruido ambiental volvió a mi cabeza. El tintineo de los cuchillos de plata contra los platos de porcelana, el bajo zumbido de la conversación trivial y sin sentido. Miré al otro lado de la mesa. Ben acababa de terminar de cortar otro trozo de su filete. Se lo metió en la boca, masticando agresivamente, y lo tragó con otro trago masivo de cerveza. Ni siquiera me miró. El hombre que literalmente había llorado por teléfono, suplicándome que lo salvara de la ruina financiera absoluta hace 4 años, ahora estaba sentado a menos de 1 metro, usando esa misma boca para humillarme delante de sus nuevos y snob suegros. Tomó mis $40,000 para sobrevivir. Y ahora se estaba tomando mi dignidad para impresionar a Vanessa. El agotamiento y la soledad que había arrastrado durante 15 años desaparecieron. No se convirtieron en una furia ardiente y gritona. Se congelaron, se solidificaron en un pesado bloque de acero frío justo detrás de mis costillas. El tipo de claridad absoluta y calculada que solo llega justo antes de apretar el gatillo. No suspiré, no sacudí la cabeza con incredulidad. Dejé mi tenedor de plata en el borde del plato, en completo silencio. Aparté mi silla de madera por la alfombra, el movimiento lento y controlado. Me levanté. Mi columna estaba perfectamente recta, mis hombros cuadrados. No estaba huyendo, simplemente estaba saliendo de la zona de fuego. Necesitaba salir al aire húmedo de la tarde. Necesitaba un espacio tranquilo para cargar mi arma. Me apoyé contra la barandilla de madera húmeda del patio. La brisa del puerto de Charleston traía el olor de la marea baja y la cerveza derramada rancia del bar exterior. Saqué mi teléfono del bolsillo del abrigo. La pantalla iluminó el rincón oscuro. Un mensaje de Dana, mi antigua médica de unidad, me estaba esperando. «Recuerda quién eres, Molly». Bloqueé la pantalla. Necesitaba eso. Una rápida y aguda bocanada de oxígeno en un entorno altamente tóxico. Las tablas de madera de la cubierta crujieron. Tacones altos, golpeando rápido y fuerte. Vanessa trajo a 2 de sus damas de honor al aire húmedo de la noche, llevando sus copas de pino medio vacías. No me vieron allí de pie en las sombras. O quizás sí, y simplemente no les importó. Ella es inofensiva. La voz de Vanessa resonó sobre el patio, estridente y empapada de falsa compasión. Las mujeres como ella nunca construyen nada, solo dan órdenes toda su vida, sin ambición real. Es triste. No moví un músculo, solo la observé. Entonces el aire cambió. No fue un sonido al principio, fue una presencia física. Pesados pasos medidos golpearon la cubierta de madera.
tacones de cuero golpeando las tablas con un propósito absoluto y calibrado. Thud, thud, thud. La música de jazz, obvia que se filtraba de la carpa principal, de repente se sintió como estática insignificante. Una figura masiva apartó a la pequeña multitud junto al bar exterior, cabello plateado blanco rapado, hombros tan anchos como el marco de una puerta. El general Thomas Hale, el padre de Emily, comandante de 4 estrellas del Cuerpo de Marines. Sus ojos escaneaban el porche. Radar, haciendo ping. Blanco fijado. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. Bajó su copa de champán. El exterior relajado y amigable del padre de la novia desapareció al instante. Su postura se enderezó bruscamente. Vanessa entró en pánico. Vio al hombre más importante de la boda caminando hacia nuestro rincón, y su cerebro narcisista no pudo soportar no ser el centro de atención. Se interpuso en su camino, mostrando una sonrisa cegadora y perfectamente ensayada. «Oh, General Hale», dijo con voz melosa, extendiendo una mano para tocarle el brazo. «¿Se conocen ustedes dos?» Él no la miró. No reconoció su voz. Ni siquiera rompió su paso. El general Hale simplemente rodeó a Vanessa como si fuera un mueble de patio mal colocado. Borró su existencia sin ningún esfuerzo. La mano de Vanessa flotó en el aire vacío. Su sonrisa se resquebrajó, fracturándose en una genuina conmoción. El general se detuvo justo delante de mí. Sus ojos estaban oscuros, intensos, atravesando el drama barato y de plástico de la boda. Su voz era baja, gruesa como la grava. «Comandante Watts». Cada conversación en el porche murió. Silencio total. Enderecé mi columna. Junté mis talones. La memoria muscular se hizo cargo. El general Hale no ofreció un saludo educado. Extendió la mano. Su masiva mano con cicatrices envolvió la mía. El agarre era firme, áspero por los viejos callos. 2 soldados. Era un ancla pesada y arraigada en un mar de absoluto sinsentido. «No puedo creerlo», murmuró. Su voz, de hecho, se quebró por una fracción de segundo. Nadie me avisó. La puerta corredera de cristal se abrió con un traqueteo. Ben salió tambaleándose al patio. Su corbata aflojada, una hipa fresca en la mano. Vio a su nuevo suegro agarrando mi mano. La confusión inundó su rostro sonrojado. Se acercó trotando, intentando interpretar al gran anfitrión acogedor. «Oye, Tom», tartamudeó Ben, usando el nombre de pila del general como si fueran viejos amigos de copas. «¿Todo bien por aquí? ¿Molly te está dando problemas?» El general Hale giró lentamente la cabeza. Miró a Ben. Era el tipo de mirada que un francotirador le da a un objetivo justo antes de apretar el gatillo. Fría, clínica, asqueada. «¿Problemas?», repitió Hale. La palabra flotó en el aire húmedo, pesada como el plomo. Hale soltó mi mano y dirigió su completa y aterradora atención a mi hermano. «Tu hermana sacó a mi chico del fuego, hijo». Ben parpadeó, con la boca ligeramente abierta. «¿Qué?» Mason Hale, ladró, su voz subiendo lo suficiente como para hacer que Ben se estremeciera físicamente. Hace 2 años, fuera de Raw, la unidad de Mason estaba atrapada. La comandante Watts autorizó el bombardeo de artillería de proximidad. Dirigió la evacuación médica mientras recibía fuego sostenido y pesado. Me trajo a mi hijo de vuelta. Emily, la novia, había salido al porche justo a tiempo para oírlo. Se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos. Las damas de honor se giraron y me miraron. La sangre se drenó por completo del rostro de Ben. Me miró, luego volvió a mirar al general. Sudaba, un sudor frío y grasiento acumulándose en la línea de su cabello. El hombre que me había suplicado $40,000 para salvar su patético negocio no tenía ni idea de que yo sacaba marines sangrando de la tierra para ganarme la vida. Nunca se había molestado en preguntar. El general Hale vio la mirada en blanco y estúpida en el rostro de Ben. El general dejó su copa en la barandilla de madera con un fuerte y violento tintineo. «¿Por qué no me informaron que la comandante Watts asistiría?», exigió Hale, sus ojos perforando el cráneo de Ben. «¿Por qué su rango no está en su tarjeta de mesa? ¿No sabías quién era tu propia hermana?». Ben abrió la boca. No salió nada. Tragó saliva con dificultad. Su nuez de Adán se movió. Parecía exactamente lo que era. Una rata acorralada. El general Hale no esperó una excusa. Había visto suficiente. Volvió a mirarme. Su expresión suavizándose una fracción.
volviendo a ese absoluto e inquebrantable respeto militar. Me dio una sola y firme inclinación de cabeza. Servicio excepcional, comandante. Se dio la vuelta y regresó a la carpa. La puerta corredera se cerró tras él. El silencio en el porche era ensordecedor. La jerarquía acababa de ser violentamente restablecida. El mundo exterior acababa de entrar y darme la validación definitiva, exponiendo a mi propia familia de sangre como fraudes ignorantes e ingratos. Ben se quedó allí completamente impotente delante de los amigos de su nueva esposa. Miró sus zapatos de cuero, completamente despojado de su falso orgullo. No me regodeé, no le dije una sola palabra. Cogí mi vaso de agua y di un sorbo lento, pero por el rabillo del ojo vi movimiento. Vanessa se había retirado al extremo del porche, medio oculta detrás de una gran maceta con un helecho. Su rostro estaba oscuro, retorcido de pura humillación tóxica. No miraba a Ben. Me miraba fijamente. La vi inclinarse cerca de su dama de honor, con la mano cubriéndole la boca mientras susurraba algo frenético. Se estaba desangrando socialmente. Y los narcisistas no se rinden cuando sangran. Buscan un cuchillo. La emboscada se avecinaba. Sabía exactamente cuándo ocurriría. Mañana por la mañana, el brunch familiar, a las 6 a.m. El cielo de Charleston era un gris plano y amoratado. Una llovizna fría y constante golpeaba la ventana de la habitación del hotel, empañando el cristal. Mi reloj militar interno me despertó antes de que la alarma tuviera la oportunidad de intentarlo. Me puse un grueso jersey negro de cuello alto. Me metí en unos vaqueros oscuros. Me pasé las manos por la tela, alisando las arrugas invisibles. Necesitaba la armadura hoy. Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Otro mensaje de Dana. Te juzgan antes de que abras la boca. Significa que te tienen miedo. Cerré el teléfono de golpe. Di una larga y lenta respiración por la nariz. La validación del general Hale anoche fue una dosis masiva de adrenalina, pero no curó la enfermedad. Una reprimenda pública de un general de 4 estrellas no arregla mágicamente una familia tóxica. Simplemente hace que se reagrupen. Retiran la cabeza hacia sus caparazones, esperando el momento justo para dar un mordisco a ciegas. No iban a disculparse. Iban a redoblar la apuesta. No iba a bajar al brunch familiar post-boda esta mañana para ponernos al día y comer tocino quemado. Iba a regresar a una zona de combate. El comedor del hotel estaba cargado de tensión. Era un aire sofocante y pesado. En el momento en que empujé las puertas dobles de cristal, la charla baja cesó. Vanessa estaba al mando en el centro de la habitación. Estaba flanqueada por sus damas de honor resacas, bebiendo tazas de café negro. Ben estaba sentado encorvado en la silla junto a ella. Las ojeras oscuras y hundidas bajo sus ojos parecían moretones. Incluso a casi 5 metros de distancia, podía oler el hedor agrio y rancio de la cerveza de barril barata que sudaba por sus poros. Se veía completamente derrotado, pero Vanessa estaba despierta, prácticamente vibrando con una energía nerviosa y odiosa. Necesitaba reclamar el territorio que había perdido en el patio la noche anterior. Me dirigí hacia la fila del buffet. No los miré. Simplemente mantuve la cara impasible, la postura erguida. Vanessa removió su té. La cuchara de metal chocó agresivamente contra la taza de cerámica. Ella tampoco me miró. Simplemente moduló su voz a la perfección, lo suficientemente alto para sus damas de honor, lo suficientemente alto para las hormigas de la mesa de al lado, y exactamente lo suficientemente alto para que yo escuchara cada palabra. Simplemente creo que es triste, murmuró Vanessa, con una sonrisa compasiva falsa pegada en su rostro. Algunas personas hacen de su rango toda su personalidad. Quiero decir, es una boda. Se supone que debe ser sobre la familia y el amor, no un lugar para presumir tu currículum a extraños solo para recibir una palmadita en la espalda. 2 de las hormigas mayores de la mesa contigua asintieron lentamente con conocimiento. Las damas de honor sonrieron dentro de sus tazas de café. Tácticas clásicas de manada, el ataque pasivo-agresivo sureño, aislar al objetivo, pintar al objetivo como el agresor, jugar a ser la víctima. No rompí mi paso. Cogí un pequeño plato blanco, me extendí con las pinzas de plata y cogí un solo bizcocho tibio de suero de leche. Caminé hacia la silla vacía directamente enfrente de Ben y Vanessa. Saqué la silla. Las patas de madera rasparon ruidosamente contra el suelo de baldosas. Me senté. Mantuve la espalda perfectamente recta, los hombros cuadrados. No dije nada. Cogí un cuchillo de mantequilla.
Tomé una pequeña porción de mantequilla. Lenta y metódicamente, arrastré la hoja metálica opaca sobre la superficie áspera y escamosa del bizcocho. Raspa. Lo hice de nuevo. Suave, uniforme, deliberado. El silencio absoluto que irradiaba de mi lado de la mesa los golpeó como un peso físico. La sonrisa se derritió lentamente de la cara de Vanessa. Las damas de honor se removieron incómodas en sus sillas, de repente fascinadas por el fondo de sus tazas de café. El silencio es un arma. Cuando no reaccionas, cuando te niegas a darle a un narcisista la pelea que suplican, empiezan a ahogarse en su propio veneno. Los ojos de Vanessa se movieron nerviosamente. Cambió su peso, abriendo la boca para intentar llenar el aire muerto con otro insulto velado. Dejé el cuchillo de mantequilla en el borde del plato. Hizo un clic agudo y limpio. Levanté la vista. Mis ojos pasaron por alto a Vanessa por completo. Me fijé en los ojos huecos y enrojecidos de Ben. Intentó mirar su plato de huevos revueltos, pero no se lo permití. Lo inmovilicé con una mirada muerta e impasible. Luego, cambié lentamente mi mirada hacia Vanessa. Le di un mordisco al bizcocho. Lo masticé lentamente. Tragué. Cuando finalmente hablé, mi voz era completamente monótona. Sin ira, sin temblores, solo un hecho absolutamente gélido. Es curioso, dije las palabras, cortando el aire rancio. Siempre pensé que si en realidad eras familia de alguien, al menos sabrías a qué se dedica. La cuchara y la taza de té de Vanessa dejaron de moverse. Su boca se abrió una fracción de pulgada. La sonrisa falsa se hizo añicos por completo. Ben bajó la cabeza más cerca de su plato. Su nuez se movió hacia arriba y hacia abajo mientras tragaba aire. No dijo nada para defender a su esposa. No dijo nada para defenderse. No necesité subir la voz. No necesité gritar. Cogí la misma hoja con la que ella intentó apuñalarme y la clavé directamente en el núcleo podrido de la dinámica familiar Watts. Su profunda y voluntaria ignorancia estaba a la vista de todos. Cogí mi taza de café. Di un sorbo al amargo líquido negro. Mantuve mis ojos fijos en Vanessa. Ella abruptamente echó su silla hacia atrás. Las patas chirriaron contra el suelo, y salió furiosa del comedor sin mirar atrás. Ben se quedó sentado mirando sus huevos fríos. Había ganado la mañana, pero mientras dejaba mi taza de café, la adrenalina comenzó a desvanecerse. La realidad de lo que estaba haciendo me golpeó. Estaba sentada a una mesa con mi propia carne y sangre, tratándolos como combatientes enemigos. Me levanté, dejando el bizcocho a medio comer en el plato. Salí del comedor, dirigiéndome directamente al ascensor. La armadura empezaba a resquebrajarse. La pesada puerta de la habitación del hotel se cerró de golpe. El cerrojo se activó con un duro clic metálico. Me quedé en el silencio sepulcral de la entrada. Durante las últimas 6 horas, había mantenido la línea, había mantenido la espalda recta, había absorbido cada ataque pasivo-agresivo en la mesa del desayuno. Pero en el momento en que estuve sola, la armadura de hierro se fracturó por completo. Mis rodillas golpearon las frías baldosas de porcelana del suelo del baño. Puse mis manos callosas sobre mi cara, la piel áspera raspando contra mis pómulos. Un sollozo áspero y feo salió de mi garganta. El sonido resonó en las estériles paredes blancas. No estaba llorando por Vanessa. Sus insultos baratos no significaban absolutamente nada para mí. Estaba llorando por la brutal y asfixiante verdad de la situación. Había pasado 12 años de mi vida sangrando en tierra extranjera para proteger a personas que ni siquiera conocía. Había sacado a hombres heridos de vehículos en llamas. Sin embargo, aquí estaba, arrastrándome por el suelo de un baño de hotel, hambrienta de una sola onza de respeto humano básico, de las personas que compartían mi propia sangre. Mi familia no era un puerto seguro. Eran la zona de combate más hostil en la que había entrado jamás. Bajé las manos, miré el espejo sobre el lavabo. Las lágrimas calientes cortaron un camino a través del grueso tejido cicatricial rojo que serpenteaba por mi clavícula. Unos cuantos cabellos plateados captaron la dura luz fluorescente del baño. Mi teléfono vibró sobre el mostrador de mármol. Lo alcancé. Era un mensaje de texto de Dana. No les debes una actuación. La pantalla se oscureció. Me quedé mirando mi propio reflejo en el cristal. Retirarse significaba que ganaban. Significaba validar todas las mentiras que se decían a sí mismos para sentirse superiores a mí. Me levanté, alargué la mano hacia el grifo cromado y lo giré hasta el final hacia la derecha. Ahuequé mis manos y me eché agua helada directamente en la cara. El shock
golpeó mi sistema nervioso, matando instantáneamente el pánico. Cogí una toalla de algodón áspera, me sequé la piel violentamente y me recogí el pelo en un nudo apretado y severo en la nuca. Estaba harta de sangrar por ellos. Esta noche iba a pasar completamente a la ofensiva. La recepción de la noche se ahogaba en una cálida luz ambiental amarilla. Cientos de invitados llenaban el salón principal. El aire olía a costillar asado, bourbon caro y cera de vela derretida. Caminé directamente más allá de la barra abierta y me serví una taza de café negro sin azúcar del dispensador de catering. La gruesa taza de cerámica me calentó las palmas frías. A través de la densa multitud divisé a Vanessa. Sostenía una gran copa de vino tinto, manteniendo una conversación con un nuevo grupo de parientes forasteros cerca del fondo de la sala. Me acerqué silenciosamente, quedándome justo fuera de su visión periférica. Molly siempre está trabajando, suspiró Vanessa, removiendo su vino oscuro. Toda su vida es solo dar órdenes y seguir protocolos. Es una forma de vida solitaria. Está tan emocionalmente desnutrida. Los parientes murmuraron en señal de acuerdo compasivo. Era el arma patética definitiva que las mujeres inseguras usaban contra las independientes. Si no necesitas su validación ni la billetera de un hombre, debes estar rota por dentro. Usan la ilusión de una mujer fuerte y solitaria para justificar su propia falta total de sustancia. Me coloqué directamente en la luz. Dejé mi taza de café sobre la mesa alta junto a ella. La base de cerámica golpeó la madera con un ruido sordo y pesado. Los parientes se congelaron a medio sorbo. Vanessa se tensó. Sus ojos se apartaron por una fracción de segundo antes de que intentara poner esa sonrisa falsa y dulzona. La atravesé con la mirada. Es curioso, dije, mi voz cortando limpiamente la música de jazz animada que sonaba de fondo. Durante décadas, la gente ha usado exactamente las mismas palabras para describir a los hombres que dedicaron sus vidas a su servicio. Inclino la cabeza, manteniendo mis ojos fijos en los suyos, pero nunca lo llamaron desnutrido emocionalmente. Lo llamaron liderazgo. El color se drenó de la cara perfectamente empolvada de Vanessa, solo para ser instantáneamente reemplazado por un rubor caliente y feo. Su arma principal se rompió en pedazos frente a una audiencia. Se apresuró a salvar las apariencias, su voz subiendo nerviosamente mientras apretaba su copa de vino. Bueno, quiero decir que hay más en la vida que rangos y archivos, balbuceó. Cogí mi taza de café. Di un sorbo lento y deliberado del amargo líquido negro. Debería haberlo, respondí. Mi calma absoluta sofocó su argumento. No le di nada contra lo que luchar, ninguna ira de la que alimentarse. Derrotada y humillada, se giró sobre sus talones y se abrió paso entre la multitud. Si alguna vez has tenido tu éxito menospreciado por parientes tóxicos que intentan enmascarar sus propias inseguridades llamándote fría o solitaria, dale a me gusta y suscríbete ahora mismo. Sé exactamente lo frustrante que es eso. Baja a los comentarios y simplemente escribe la palabra límite. Hazme saber que estás construyendo tu propia fortaleza contra las personas que intentan arrastrarte hacia abajo. Me quedé allí, bajo la luz ambiental, el amargo sabor del café persistiendo en mi lengua. La masacre psicológica apenas estaba comenzando. No iba a parar en romper el frágil ego de Vanessa. Iba por la ruta. Desde el otro lado del salón, un agudo sonido metálico cortó el ruido. Clink, clink, clink. El coronel Mercer estaba de pie en la mesa principal. Sostenía un tenedor de plata, golpeándolo constantemente contra el costado de una copa de champán de cristal. La sala comenzó a callarse. El viejo veterano escaneó la multitud hasta que sus ojos se fijaron en mí. Levantó la mano, gesticulando hacia el escenario. «Comandante Watts». La voz grave del coronel resonó por el micrófono. «¿Le importaría subir aquí y hacer un brindis por la nueva familia?» Bajé mi taza de café. Mis ojos pasaron por alto al coronel y se dirigieron directamente hacia el centro de la mesa principal. Ben estaba sentado allí, su rostro repentinamente pálido, completamente ajeno a que el suelo bajo sus pies estaba completamente sembrado de explosivos. Era hora de disparar la artillería pesada. Clink, clink, clink. El sonido del tenedor de plata del coronel Mercer golpeando su copa de cristal cortó el zumbido bajo de la sala de recepción. Cientos de rostros se volvieron hacia el frente. La charla se apagó, reemplazada por el susurro de vestidos de seda y el chirrido de zapatos de cuero
que se movían sobre el suelo pulido. Me alejé de la mesa alta, dejé mi taza de café atrás, caminé entre las filas de mesas con manteles blancos, mis ojos fijos al frente. El duro y brillante resplandor del foco me golpeó la cara al acercarme al podio de madera. Mi pulso se aceleró. Era la familiar descarga biológica involuntaria de adrenalina que ocurre justo antes de salir de detrás de la cobertura. Extendí la mano y rodeé el eje metálico del micrófono. Mis palmas estaban resbaladizas por el sudor frío. El metal se sentía pesado, frío, resbaladizo. Lo saqué del soporte. Un agudo chirrido de retroalimentación de audio explotó a través de los altavoces. Era un ruido agudo y feo, un disparo de advertencia. Me quedé allí bajo la luz cegadora, dejando que el silencio se extendiera durante 3 agonizantes segundos. No sonreí, no miré a la novia, miré a la multitud. «Gracias, coronel», dije. Mi voz resonó en el alto techo. Estaba completamente firme, pero despojada de cualquier calidez falsa. La gente suele pensar que la fuerza tiene que ser ruidosa. Creen que parece gritar o imponer tu peso para hacer que alguien se sienta pequeño. Pero la verdad es que algunas de las personas más duras con las que he servido han tenido miedo hasta el alma en algún momento u otro. Abajo, en la mesa principal, el movimiento cesó. Ben estaba a medio camino de un bocado de pastel. Su tenedor flotaba a 1 pulgada de su boca. El instinto primitivo de un hombre culpable le dijo que las miras se estaban moviendo hacia su pecho. No miré al techo, no miré a la pared del fondo. Escaneé la multitud con mis ojos y los fijé directamente en mi hermano, sentado encorvado junto a su arrogante nueva esposa. Apreté el micrófono con más fuerza. Ralenticé mi cadencia. Cada palabra era un golpe medido y calculado. Hace años, continué, alguien a quien quería mucho me llamó a las 2 de la mañana. Estaba en una auténtica crisis de pánico. Su negocio se estaba hundiendo por completo. El banco lo había cerrado. Estaba sin opciones. Una ola baja de murmullos recorrió las mesas del fondo. Tías y tíos susurrando a escondidas. A Ben se le secó la garganta. Lo observé tragar saliva con dificultad. Dejó el tenedor y agarró el grueso borde de la mesa del banquete con ambas manos. Los nudillos se le pusieron blancos. Justo a su lado, Vanessa frunció el ceño. Sus perfectas cejas se juntaron. Miró de reojo a su marido con confusión, empezando a agrietar su máscara de suficiencia. «Ayudé», dije, mi voz resonando como un juez leyendo una sentencia en un tribunal vacío. Porque eso es lo que se supone que debes hacer cuando ves a tu propia sangre ahogarse en el agua. Les lanzas una cuerda, no les das la espalda, y los dejas hundirse para salvarte a ti mismo. Dejé de hablar. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. Era un peso sofocante y aplastante que oprimía la mesa principal. Era una cuchilla presionada justo contra la garganta de Ben. Él sabía exactamente de lo que hablaba. Un brillo resbaladizo de sudor frío le brotó en la frente, reluciendo bajo la luz de la lámpara. Parecía físicamente enfermo, pero la multitud aún no tenía la imagen completa. Sabían que había una deuda, pero no tenían ni idea de lo profundo que era el agujero. No conocían el precio. La tensión en la sala estaba tan tensa que se oía zumbando en el aire. Justo cuando el silencio llegó a su punto de quiebre, un movimiento captó el rabillo de mi ojo. Abajo, en la primera fila, el general Hale se levantó. No se apresuró, no dijo nada. El viejo marín simplemente echó hacia atrás su silla, se puso de pie con toda su altura y dio un solo paso deliberado hacia adelante, sacándose de la multitud y entrando en el borde del foco. Me miró. Luego giró su enorme cabeza y fijó sus ojos en Ben. No tuve que interpretar el papel del cobrador de deudas enfadado. El general estaba interviniendo. Estaba tomando el relevo. El general Hale no necesitaba un micrófono. Su voz era un arma en sí misma. Rodó por el salón de banquetes como una onda expansiva, matando al instante cualquier susurro que quedara. «Hijo», ladró el general, con los ojos oscuros fijos en Ben. «¿Tu hermana ayudó a salvar tu empresa o no?» Ben se encogió físicamente. La falsa fanfarronería, las sonrisas arrogantes, las risas fuertes y desagradables del patio, todo se evaporó. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos al general de 4 estrellas. Tampoco podía mirarme a mí. Cientos de ojos lo taladraban desde todos los rincones de la sala. Estaba atrapado. Le subió la nuez con fuerza, abrió la boca
pero solo salió un susurro seco y patético. Se aclaró la garganta. Sí, susurró Ben. La cabeza de Vanessa se giró bruscamente hacia su nuevo marido. Sus ojos estaban muy abiertos, maníacos. ¿Qué? Chilló por completo, olvidándose de su pulida rutina de sureña. ¿Ayudó con qué? Las manos de Ben se deslizaron del borde de la mesa. Colgaron inútilmente a sus costados. La absoluta cobardía del hombre finalmente quedó al descubierto. No miró a su esposa. Miró fijamente su plato vacío. Las cosas iban mal, murmuró Ben, con la voz espesa y temblorosa. El banco estaba cobrando los préstamos. Me estaba yendo a pique. Llamé a Molly. Me transfirió $40,000. $40,000. El jadeo colectivo de la multitud sacó el aire de la habitación. La ilusión estaba muerta. El pesado y sofocante telón de mentiras se había desgarrado por completo. El dinero de sangre que gané y la paga por peligro que ahorré para comprar mi propia libertad habían sido enterrados bajo este ridículo espectáculo. Y el hombre que lo tomó se había sentado y había dejado que su nueva esposa me tratara como basura. Vanessa se fracturó. Se dio cuenta de que se había casado con un hombre ahogado en deudas. Un hombre que sobrevivía únicamente de la caridad de la hermana a la que había pasado las últimas 24 horas humillando públicamente. La pura y descarada vergüenza le revolvió el cerebro. Entró en pánico. Desesperadamente, recurrió a la táctica que siempre le había funcionado en el pasado: jugar a la víctima. «Oh, ya veo», escupió Vanessa, con la voz chillona y temblorosa. Su cara se enrojeció de ira. Me fulminó con la mirada. Las manos le temblaban mientras agarraba el borde de la mesa. «Así que ahora soy la villana. ¿Es eso? Solo querías humillarnos en nuestro día de bodas para hacerte parecer un héroe». No retrocedí. No subí la voz para igualar su tono histérico. Apreté el micrófono. Miré directamente a los ojos de la mujer que se había reído de mí desde su punto ciego hace unas horas. «Tratas a las personas que crees que están por debajo de ti como basura», dije, con la voz fría y plana, antes de que te tomes ni siquiera 5 segundos para averiguar quiénes son realmente. Hice una pausa. Dejé que el silencio flotara por un instante. «Mírate alrededor, Vanessa», dije. «¿Alguien se levanta para defenderte ahora mismo?» Silencio sepulcral. Vanessa giró la cabeza bruscamente. Miró a la dama de honor sentada justo a su lado, a las chicas con las que había estado chismeando toda la mañana. Apartaron la mirada. Una de ellas incluso movió su silla unos centímetros. Vanessa miró a las mesas de tías y primos. Las mismas personas que se habían reído de sus crueles bromas antes, ahora la miraban con un asco evidente. Cuando la verdad sale a la luz, los parásitos abandonan el barco que se hunde. No quedaba ninguna cuerda salvavidas. Nadie iba a salvarla. El peso aplastante del rechazo público la rompió. Vanessa soltó un sollozo agudo y feo. Agarró su caro bolso de mano de la mesa. Empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que se volcó. La pesada silla de madera golpeó la alfombra con un fuerte y violento estruendo. Se giró y corrió. Prácticamente esprintó por el pasillo central de la carpa, apartando a un camarero que llevaba una bandeja de vasos vacíos. Sus afilados tacones de aguja martilleaban contra las tablas del suelo. Pisó ciegamente los pétalos de rosa blanca esparcidos a lo largo de la alfombra, aplastándolos contra la tela mientras huía de la sala. Ben se sacudió hacia arriba, con las manos agarrando la mesa. «Vanessa, espera», graznó. Dio medio paso hacia atrás de la mesa. Luego se detuvo. Sus zapatos se sentían como plomo. Se quedó allí completamente expuesto en medio de la mesa principal. Miró al mar de caras. Ni una sola persona lo miraba con lástima. Lo miraban como si fuera un ladrón. La fachada de macho alfa, el acto de empresario exitoso, todo se despojó. No era más que una cáscara vacía de un hombre que robó a su hermana y dejó que su esposa cargara con las consecuencias. Lentamente volvió a hundirse en su silla, cubriéndose la cara con las manos. No sonreí. No sentí el impulso repentino de animarme o de levantar el puño. El trabajo estaba hecho. Dejé el micrófono sobre el podio de madera. El apagado clic señaló el final de la operación. Me giré a mi derecha. El general Hale estaba justo ahí. No dijo nada. Extendió la mano y posó una pesada mano callosa en mi hombro. Un apretón firme, respeto total. Le di un solo asentimiento. Di la espalda a la mesa principal. Mantuve la postura recta, la barbilla nivelada. Bajé los escalones del podio y me dirigí directamente a la salida. La multitud se apartó. «Tías»,
Tíos y primos retrocedieron, abriéndome un amplio camino. Nadie susurró, nadie intentó detenerme. Se apartaron como civiles, observando a un soldado salir de una zona de explosión recién despejada. Empujé las pesadas lonas de la carpa y salí al aire fresco y oscuro de Charleston. El zumbido en mis oídos se desvaneció. 5:30 am. La disciplina militar que me había mantenido vivo en zonas de combate durante 12 años se activó. Sin vacilación, sin demorarse en los restos de la noche anterior. Cerré mi bolsa de lona. Me puse un par de vaqueros azules rígidos y un pesado suéter negro. Exactamente a las 6:12 am, mi teléfono vibró en mi bolsillo. ¿Podemos hablar antes de que te vayas, Ben? Colgué la bolsa de lona sobre mi hombro y tomé el ascensor. El vestíbulo del hotel estaba completamente muerto. Una luz plana y gris del amanecer se filtraba por los grandes ventanales de cristal, despojando todo el color de la habitación. Lo vi sentado en el rincón más lejano. Estaba hundido en un sillón de cuero, pareciendo un desertor que acababa de rendir su rifle. Llevaba la misma ropa de la recepción. La corbata había desaparecido. El cuello estaba desabotonado. Me acerqué. Las suelas de goma de mis botas no hacían ruido sobre la alfombra. Sobre la mesa baja de cristal frente a él había una taza de café negra de cartón, sin azúcar, sin crema. Era el único detalle sobre mí que había logrado recordar correctamente en los últimos 4 años. Justo al lado del café había un grueso sobre de papel marrón. Me senté en la silla frente a él. No me incliné hacia adelante. Mantuve la espalda recta contra la tapicería. Ben deslizó lentamente el sobre por el cristal. El papel áspero hizo un sonido seco y rasposo. Se frotó las manos por la cara. Cuando me miró, tenía los ojos enrojecidos y con los bordes rojos. Parecía completamente destrozado. Estoy tan avergonzado. 3, graznó Ben, usando el apodo de la infancia que no había escuchado en una década. Su voz se quebró. Era un sonido patético y hueco. Tragó saliva con dificultad, mirando el pesado sobre. Finalmente se estaba quitando la última capa de su falsa piel de macho alfa. Estaba tan avergonzado de necesitarte que dejé que se convirtiera en resentimiento. Me salvaste. Sacaste mi vida entera del fuego. Pero cada vez que te miraba, no sentía gratitud. Simplemente me sentía como un fracaso masivo. Hizo una pausa para tomar una respiración temblorosa. El silencio en el vestíbulo nos oprimía. Dejé que Vanessa dijera esas cosas, susurró Ben. Su voz bajó tanto que apenas podía oírlo por el zumbido del refrigerador del vestíbulo. Dejé que te menospreciara porque me hacía sentir más grande. Aliviaba mi ego. Ahí estaba. La verdad absoluta y fea, desnuda sobre la mesa de cristal. No era estúpido. No había olvidado lo que hice por él. Simplemente era un cobarde. Me odiaba no porque hubiera hecho algo mal, sino porque mi simple existencia exponía lo débil que era realmente. Usó mi paga por peligro para mantener un techo sobre su cabeza, y luego usó mi dignidad como juguete para mantener feliz a su nueva esposa. Miré el grueso sobre de papel. Eran $40,000. En efectivo o cheque de caja, no importaba. Extendí la mano y tiré del sobre hacia mí. El papel áspero se raspó contra mis yemas callosas. Mi expresión no cambió. No sentí una oleada repentina de perdón. No sentí ira. No sentí absolutamente nada más que la gélida y clara lucidez de alguien que traza una línea permanente en la arena. Esto no lo arregla, Ben, dije. Mi voz era firme. No temblaba. No subía. Golpeó el aire como un martillo golpeando un yunque. Ben se estremeció. Me miró, desesperado por la absolución. No voy a volver a ser el saco de boxeo que esta familia usa para sentirse mejor consigo misma. Continué, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Y nunca me quedaré callado y dejaré que alguien me menosprecie solo porque la verdad los incomoda. Asintió lentamente. Fue una rendición incondicional. Sabía que el puente no solo estaba quemado, sino completamente vaporizado. Había pagado su deuda, pero había perdido permanentemente a su hermana. Me levanté. Agarré la taza de café y el sobre en una mano, mi bolsa de lona en la otra. Salimos por las puertas correderas de cristal hacia el aparcamiento. El aire era gélido. Una niebla matutina espesa y húmeda se desprendía del puerto, aferrándose al asfalto. Mi coche de alquiler estaba aparcado a 3 plazas de distancia. Ben se detuvo cerca del parachoques. Metió las manos en los bolsillos. Tenía los ojos llorosos. «Te voy a echar de menos», dijo, con la voz espesa. Dudó, mirando sus zapatos.
Llámame antes de la próxima crisis. No solo cuando necesites algo. Me detuve. Miré al hombre al que prácticamente había criado, al hombre por el que había sangrado. Di un paso adelante y le rodeé los hombros con mi brazo libre. Fue un abrazo breve, rígido, cortés, mecánico. Ya no quedaba rastro de calidez en él. No era un abrazo de bienvenida. Era el cierre físico de una puerta. Me separé, no dije adiós. Le di la espalda, abrí la puerta del coche de alquiler y arrojé mi bolsa de lona en el asiento del copiloto. La pesada puerta metálica se cerró de golpe con un chirrido metálico y oxidado, aislando el ruido exterior. Clavé la llave en el contacto. El motor rugió al cobrar vida, sacudiendo el frío armazón del coche. Puse la marcha y pisé el acelerador. No miré por el retrovisor. El motor del jet comercial empezó a girar con un rugido mecánico ensordecedor. La fuerte vibración sacudió el suelo, ascendiendo directamente a través de las suelas de mis botas. Apoyé la cabeza en la rígida tela del asiento de la ventana. Vi cómo el puerto de Charleston se alejaba bajo nosotros. La extensa ribera, las mansiones históricas, las extensas carpas blancas sobre los céspedes impecables. Todo se encogió hasta convertirse en pequeños puntos sin sentido antes de ser completamente engullido por una densa y pesada manta de nubes grises matutinas. Aparté la cabeza del frío cristal. El hombre sentado en el asiento del pasillo a mi lado dormía. Era mayor, tal vez de unos 60 y tantos. Tenía el rostro curtido, surcado por profundas arrugas como cuero seco expuesto al sol. Llevaba una chaqueta descolorida, de color verde oliva, con un parche deshilachado y descolorido, cosido justo encima del bolsillo izquierdo. Veterano de Vietnam. Sus grandes manos curtidas descansaban tranquilamente sobre su regazo. Una extraña y silenciosa conexión se instaló en mi pecho. No necesitaba despertarlo. No necesitaba preguntarle sobre sus despliegues. Los soldados portan un tipo muy específico de silencio. Cargamos con recuerdos que pesan 1 tonelada. Cargamos con cicatrices que los civiles jamás comprenderán. Pasamos la vida sangrando en la tierra para proteger una sociedad que se queja del café frío y del tráfico infernal. Y a veces, la realidad más dura de asimilar es que quienes nos esperan en casa son quienes menos aprecian ese sacrificio. Cerré los ojos. El zumbido bajo y constante de la cabina presurizada llenó mis oídos, ahogando el ruido ambiental de los demás pasajeros. La edad no hace mejores a las personas. No trae madurez ni sabiduría. Simplemente quema lentamente los filtros corteses, exponiendo las cosas feas y egoístas que la gente intenta ocultar cuando es joven. Durante 34 años, anhelé la comprensión básica y fundamental de mi propia familia. Quería que entendieran las noches sin dormir, el peso aplastante de la responsabilidad, las decisiones sangrientas tomadas en una fracción de segundo que tuve que tomar para que los hijos de otras madres pudieran volver a casa con sus familias. Pero la fría y dura verdad me miraba directamente a la cara. No querían entender. Entender mi sacrificio significaba que tendrían que reconocer su propia cobardía profunda. Y finalmente me di cuenta de algo, cuando el avión viró bruscamente hacia el norte. Ya no necesitaba que entendieran, no necesitaba su permiso para estar orgullosa de quién soy. Solo exigía el respeto humano más básico. Cuando se negaron a entregármelo, simplemente me acerqué y lo tomé por la fuerza. Anoche no fue una tragedia, fue una extracción quirúrgica. Había pasado décadas arrastrando el peso tóxico de la indiferencia de mis padres, las patéticas inseguridades de Ben y la vacía y venenosa vanidad de Vanessa. Les permití usar mi culpa como arma. Les permití vaciar mi cuenta bancaria para comprar su propia comodidad, $40,000. Ese fue el rescate que pagué, para darme cuenta de que mi familia estaba completamente en bancarrota en todos los sentidos que realmente importaban. Tomaron mi dinero para mantener las apariencias, pero nunca pudieron comprar un carácter genuino. Sentada aquí, a miles de pies en el aire, mi pecho se sentía completamente vacío. Era un vacío bueno, el tipo de ligereza que sientes después de que un cirujano extirpa un tumor maligno y pesado de tu cuerpo. Me llevé la mano a la cara. Mi dedo índice rozó el grueso tejido cicatricial que recorría mi clavícula. Vanessa vio un defecto para burlarse. Ben vio algo que ignorar. Mi madre vio una inconveniencia, pero estaban terriblemente equivocados. Estas cicatrices no son signos de una mujer rota y solitaria. No son marcas de debilidad o falta de calidez emocional. Son las pesadas medallas permanentes de una superviviente. Son prueba absoluta de que cuando el mundo se incendió,
Yo no huí. Entré directamente en las llamas. A partir de este momento, la comandante Molly Watts no se encoge para encajar en la zona de confort estrecha y frágil de nadie más. El avión atravesó una zona de turbulencia brusca, sacudiendo violentamente la cabina durante unos segundos. Luego, el morro se inclinó hacia arriba y rompimos por completo la densa capa de nubes grises. Una luz solar blanca, cegadora y absoluta, inundó la pequeña ventana de plexiglas. Se derramó sobre mi rostro, trayendo un calor agudo y repentino. La tormenta estaba completamente debajo de nosotros ahora. No había nada más que un cielo azul claro e infinito por delante. A veces, la mayor victoria que jamás lograrás en esta vida no es destruir a tus enemigos, es simplemente irse, es mirar a las personas que te usan, a las personas que te faltan al respeto, a las personas que intentan hacerte sentir pequeño y cerrarles la puerta permanentemente. Si te has quedado conmigo hasta el final de este vuelo, sé exactamente por qué estás aquí. Tú también llevas tus cicatrices. Tienes un Ben o una Vanessa en tu vida. Has dado tu sangre, tu dinero y tu cordura a personas que comparten tu apellido solo para que te escupan en la cara cuando pides una decencia básica. No estás loca, no eres la villana, y absolutamente no estás sola. Nunca permitas que un cobarde te convenza de que tu fuerza es un defecto de carácter. No permitas que personas que nunca han construido nada en sus vidas derriben la fortaleza que construiste con tus propias manos. Deja de prenderte fuego solo para mantener calientes a las personas tóxicas. Levántate, erguíguete, sal de su tienda y nunca mires atrás. Gracias por escuchar mi historia. Por favor, deja un comentario, dale a me gusta y suscríbete al canal para más contenido.